Bienvenidos a este nuevo video de Roblox. Hola, en el video del día de hoy vamos a platicar de las estructuras de datos y de cómo comenzar a cargar datos a Python. Pero para poder llegar a cómo comenzar a cargar datos a Python es importante que entendamos las estructuras fundamentales de Python, así como las estructuras de datos básicas con las cuales podemos trabajar sin necesidad de ningún módulo. Para esto es importante que recordemos que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Y qué son los objetos? Es lo que yo me preguntaría, o es lo que yo me pregunté también cuando escuché por primera vez el término de lenguaje de programación orientado a objetos. Bueno, realmente es algo simple, es algo un poquito sencillo y va de la mano con algo que también se conoce como clases. Entonces, les voy a dar las dos definiciones técnicas y de ahí vamos a desglosar un poquito y platicarlo. La definición de objeto, como tal, la definición técnica o de programación es una colección de datos con métodos. ¿A qué es estos datos? Una colección de variables. Variables pueden ser, por ejemplo, edad, peso, estatura. Esas podrían ser tres variables. Y el objeto estaría compuesto de estas tres variables que tienen ciertas funciones, que es lo que se llama métodos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es la clase y por qué va de la mano con los objetos? Bueno, la clase, la definición técnica es la abstracción del objeto. Sí, suena medio raro, pero es sumamente sencillo así lo pones en un contexto, pues, natural o cotidiano. Así que vamos a ponerlo en un contexto natural y cotidiano. Todos nos vestimos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, cada quien tiene gustos diferentes en cuanto a ropa, en cuanto a moda y elige diversas variables, diversos valores para sus variables de ropa. Vamos a resumirlo en cuatro. ¿Les parece? Cuatro. Sería la variable de la parte superior, ya sea playera, camisa, blusa, etcétera. La segunda variable que sería, por ejemplo, la parte inferior, que podríamos llevar pantalón, short, falda, y la tercera parte sería lo que utilizaremos en los pies, que podrían ser que ahí vamos a incluir, vamos a suponer que no llevamos calcetines y vamos a suponer que nada más están los sneakers, las botas, los zapatos, etcétera, ¿no? Nada más para este fin. Y por último serían los accesorios, que podrían ser unos lentes, un reloj, unos aretes, algún collar, alguna pulsera. Entonces, ya teniendo esto, esa sería nuestra clase. La clase la vamos a denominar outfit. Entonces, la clase outfit tiene cuatro características, que es la prenda superior, prenda inferior, lo que va en los pies, los zapatos y por último accesorios. Entonces, esas serían las cuatro características de nuestra clase. Ahora, yo Rolando traigo una playera, traigo un short, traigo unos sneakers y traigo unos lentes, un reloj y unos audífonos, ¿no? Entonces, al momento en que yo ya le estoy dando valor a esas características, esto se convierte en objeto. La clase únicamente se queda como la abstracción y la definición de esas características. Pero al momento en que yo ya escogí mi outfit y yo ya tengo mi outfit definido con valores en esas características, que son precisamente las variables, entonces ya se convierte en un objeto, porque es algo que yo ya definí. Lo mismo pasaría con otra persona que ya trae un outfit puesto. Sin embargo, en las mañanas, por ejemplo, después de bañarme y voy a pensar qué me voy a poner, ahí al momento en que estoy pensando cuál va a ser mi outfit del día, simple y sencillamente estoy en la abstracción y estoy teniendo una clase, no tengo el objeto. Al momento en que yo lo elegí, ya tengo el objeto. Pero bueno, eso es como funciona Python por detrás. Esa es la verdadera idea o ideología de Python. Claro que pues no va a ser como, voy a programar mi outfit, ¿no? Sino vas a programar otro tipo de cosas. Dentro de esas cosas o dentro de esos objetos y definiciones tenemos lo que son los conjuntos, los diccionarios, las listas y las tuplas, las cuales ahorita vamos a tocar un poquito más a detalle. Y ya posterior de eso vamos a comenzar a trabajar con un módulo de programación que se llama Pandas, que está dentro de Python, el cual va a tener sus objetos y sus clases, de tal forma que nosotros podamos trabajar con datos y crear lo que conocemos como data frames, que realmente son como una abstracción de la tabla, y a lo cual les podamos aplicar ciertos métodos definidos dentro del módulo Pandas. ¿De acuerdo? Sin más por el momento, comencemos. Ya que tenemos estos conjuntos, estas estructuras básicas, vamos a definir qué son. La lista en Python se define con los corchetes, de esta forma. Y una lista es un conjunto mutable de datos con orden.
La tupla se define con los paréntesis y es un conjunto no mutable de datos con orden, ¿no? El conjunto se define con las llaves y es un conjunto de datos únicos sin orden. A ver, vamos a borrar aquí porque la letra está fea. Únicos sin orden. Y un diccionario que también se define con las llaves. Sin embargo, esto va a tener dos valores. Va a ser como una nueva estructura que sería como la unión de una lista con otra lista, donde a final de cuentas vas a tener una llave y un valor, y esto nos sirve precisamente para tener un orden y accesar a esto. De igual forma que funcionan los diccionarios, donde tenemos por ejemplo la palabra, que en este caso es la llave, y tenemos la definición. Entonces vamos a tomarlo así, por ejemplo, palabra, y entonces el valor es definición. Otro ejemplo podría ser ejemplo 1, ejemplo 2, podría ser nombre, edad, ¿no? O ID, eh, altura, y así sucesivamente. O incluso podríamos tener como un ID y como valor una lista, o un ID y como valor una tupla, o un ID y como valor un diccionario. Entonces así es como funcionarían estos elementos. Ahora los vamos a ver en Python y los vamos a ver ya funcionando y cómo van a estar estructurados y sus características. ¿De acuerdo? Así que comencemos. Ok, continuando con lo que habíamos visto, tengo este script, este pequeño script, pequeño notebook para reafirmar los puntos de las estructuras fundamentales de Python, de las estructuras iniciales y básicas de Python. Tenemos lista, tenemos tupla, tenemos conjunto y diccionario. Cada uno tiene una celda, tenemos esta parte de lista, tupla, conjunto, diccionario. Las listas, como bien mencionamos, se definen de la siguiente forma, con un corchete cuadrado, las tuplas con un paréntesis, el conjunto, aquí yo me equivoqué, y vamos a ponerlo así, con estas llaves, y por otra parte tenemos también el diccionario. Si se dan cuenta, aquí tengo repetido el 66, 66, 66, ¿no? Vamos a ver, bueno, sí, vamos a ver qué sucede y veamos. Vamos a empezar con la lista. La lista, tenemos ya las dos listas, entonces tenemos L1 y tenemos L2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos permiten las listas? Las listas son conjuntos ordenados. ¿Qué nos habilita el que sean conjuntos ordenados? Que nosotros podemos hacer esto, acceder a sus elementos. Entonces 3, y ya tenemos el elemento número 4 de L1. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué está en este orden? Ah, porque en Python iniciamos desde el número 0. Entonces, cuando yo pido el elemento 0, es precisamente el principal o el primero. Y cuando yo pido el elemento -1, me puede dar el último. ¿Qué operaciones hay entre listas? Pues entre listas puedo sumar L1 más L2, o puedo hacerle una append a la lista. Primero vamos a hacer una copia, L3 igual a L1.copy, y este lo vamos a hacer a L3. Y le ponemos append nueva lista. Podemos mezclar elementos. Entonces, ya vamos a ver L3, cómo se comporta. L3 es nueva lista. Ahora, ¿qué queremos hacer la L3? Podemos incluso
analizar, cambiar un elemento. Quiero cambiar el número 2 y quiero cambiar este número 2 por un hola mundo. Entonces, el número 2 sería el 1 porque iniciamos en 0. Es igual a hola mundo y quiero que me regrese L3. ¿Vale? Pero para eso vamos a ver L3 aquí arriba y ahora L3. 1, hola mundo, 3, 4, 5, nueva lista. Entonces las listas son mutables, tenemos suma entre ellas, tenemos métodos como el append, también tenemos métodos como el remove. Entonces L3.remove y vamos a remover nueva lista. Keep above y L3. 1, hola mundo, 3, 4, 5. Podríamos regresar el nueva lista de esta forma aquí o podemos regresar el 2. Vamos a regresar el 2, pero ahora en lugar de hacerlo con un append, vamos a hacerlo con un método insert. Y este insert en la primera entrada nos va a decir en qué elemento lo queremos en el 1 y queremos que sea el elemento 2. Y entonces le pedimos L3. 1, 2, hola mundo, 3, 4, 5. Si yo hago lo mismo, pero ahora con L3, punto, quiero que ponga pi entre el 3 y el 4, entonces vamos a darle insert. ¿Y cuál es el elemento 4? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces quiero que lo ponga en el 4 y quiero que ponga pi. Y vamos a ver qué sucede. Aquí está, 1, 2, hola mundo, 3, pi, 4, 5. Pi va entre el 3 y el 4, entonces estamos bien. ¿De acuerdo? Esta es la lista. Ahora, ¿qué es la tupla? La tupla es algo similar a la lista, posee orden, sin embargo la diferencia es que no es mutable. ¿Y cómo vamos a ver esto? Bueno, de igual forma como pusimos aquí esto, hola mundo, vamos a copiar y primero vamos a ver que podemos acceder a ella. T1 y vamos a pedirle el número 3. Ahí está. Entonces vamos a hacer esto. T1 y vamos a pedirle que el número 3 sea ahora hola mundo y si se dan cuenta nos marca este error. ¿Por qué? Porque la tupla no permite esta mutabilidad. ¿Qué ventajas nos da? Es más rápido que la lista y nos va a brindar esta seguridad de que no va a estar cambiando los valores dentro de mi tupla. Entonces, cuando quiero hacer análisis de datos y voy a estar cambiando y jugando con algunos, pero quiero dejar otros datos fijos, una tupla sería bastante seguro de utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre la tupla y la lista. Y lógicamente tiene otros métodos. Ahora, ¿qué sucede con el conjunto? Y lo estoy hablando así para no adentrarnos tanto, ustedes los pueden explorar, les estoy enseñando a definirlos y las diferencias para que podamos tocar el tema de pandas y de esta forma ustedes puedan trabajar con ello. Sin embargo, aquí están como las nociones iniciales, ¿no? Ahora, los conjuntos, como bien habíamos mencionado, son elementos únicos y no poseen un orden. Entonces, si yo pido que sea 1 quiero el 3, me va a decir el conjunto no es suscriptible, no es subscriptable. O sea, no le puedo ir pidiendo elementos dentro de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Ok, puedo pedirle que los imprima, ¿no? Por in C1, vamos a pedirle print E y vamos a ver qué sucede. Y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué sucede si yo hago lo mismo, pero con C2? Vamos a ver. Vale, aquí me equivoqué yo. C2. 8, 4, 5, 6. Si se dan cuenta, no tiene orden, ¿no? No tiene, lo tomó al revés, lo tomó como quiso. Pero además de eso, ¿qué nos está indicando aquí? Aquí teníamos dos seises. Aquí ya solo tenemos uno. Precisamente porque el conjunto, al momento en que yo defino un conjunto, lo hace único. Es decir, todos los elementos de aquí los hace únicos. Eso es sumamente útil para cuando, por ejemplo, estamos trabajando con tablas transaccionales, donde tenemos un registro por transacción y esta transacción tiene número de clientes. Y nosotros queremos saber cuáles son mis clientes. O sea, por ejemplo, puedo poner 1.000.000 de transacciones, pero puedo tener solamente 2 clientes. Entonces puedo hacer conjuntos de los IDs para identificar cuántos clientes realmente tengo y no checar nada más la transacción y no estar contando el número de transacciones. Para eso son sumamente útiles los conjuntos porque en automático revisan sus valores internos y dentro de sus valores internos buscan que estos sean únicos. E igual hay operaciones entre conjuntos, por ejemplo, vamos a poner C1.unión C2 y los tenemos como unión
si no mal recuerdo es difference. Y ya tienen la diferencia de cuáles están y cuáles no están. Y todos estos los heredan las propiedades algebraicas de los conjuntos. ¿De acuerdo? Diferencia simétrica, la diferencia entre conjuntos, la unión, la intersección. Y vamos a ver. Intersection. Ahí está. Tenemos la intersección y la intersección de estos conjuntos. También es útil para trabajar con, con diversos conjuntos. Ahora, por último, tenemos el diccionario. El diccionario también funciona con llaves. Sin embargo, el diccionario trae pares o tripletas o etcétera de valores. Inicialmente son pares, pero pues al final de cuentas, por ejemplo, la llave, que en este caso es nombre, y el segundo de todas tiene la misma llave, nombre, la segunda llave se da, pues esta llave tiene un valor dentro del diccionario. Y este valor puede ser un string, como aquí lo tenemos, una llave, digo un entero, un número, un flotante, o incluso podría ser otro mismo diccionario u otra lista. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner 23,24 y no va a tener ningún problema. Entonces aquí ya esto ya podría decir es una pareja, sin embargo, dentro del valor ya tiene además dos valores, ¿vale? Entonces los diccionarios nos sirven como para reestructurar los datos, para tener un orden entre estos datos y en general podríamos verlos como dos parejas de listas y esas dos parejas de listas están relacionados. Una lista son las llaves y la otra lista son los valores. Entonces ya que lo tenemos así, aquí me vuelve error porque no le estoy diciendo la estructura y me está pidiendo una llave y listo. Ahora, en los diccionarios yo no puedo volver a accesar igual que con las tuplas o que con las listas. Me dice, no. Los diccionarios funcionan a través de llave. Entonces, de uno le puedo pedir la edad y me lo regresa. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede si yo le pido algo, una llave que no tenga? Por ejemplo, ya vimos que D1 y D2 tienen edad. Aquí mi error, D3. Ya vimos que D1 y D2 tienen edad, pero D3 no lo tiene. Si yo se lo pido de esta forma, como lo estamos manejando, me va a marcar un error. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, si yo le pongo aquí otros dos, vamos a ponerle, no importa que se repitan en este momento de 4, de 5, y yo quiero hacer un ciclo en el cual quiero quiero que me imprima las edades, entonces por D in, vamos a poner D1, D2, D3, D4, D5, print D en su parte edad. Llegamos a un error, imprimió 23, 22, pero ya después llegó un error. Los diccionarios tienen otro método, un método que se llama get. Entonces d.get, vamos a ponerle d1.get, mejor dicho, d2, d3, que es el que no lo tiene, .get, edad. Y vamos a ver qué sucede. No me revela nada, sin embargo no se rompe el loop. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle control X, .get, y le vamos a dar esto. Y se dan cuenta, me regresa un known, pero sigue con el ciclo, lo cual me permite continuar con mi análisis. Esto es sumamente útil para cuando tienes varios diccionarios que analizar y tienes así, por ejemplo, no sé, la llave que es el ID del producto y después el ID del producto tiene su precio, ¿no? Entonces ya tienes el precio y quieres extraerlos y algunos productos no tienen precio, o algunos productos no tienen nombre, o algunos productos tienen un missing. Entonces puedes trabajar con este método que te permite hacer eso. Y además de eso, te permite regresar algo. Regresar el valor que tú digas, no registró su edad. Y esto para tener una mayor interpretabilidad. Entonces, al momento en que busca get, no lo encuentra y te dice, no registró su edad. Y esto sin cambiar tu diccionario de inicio. Por ejemplo, si ahorita yo checo de 3, sigue nada más teniendo nombre. Esto es sumamente importante para que no dañes la información inicial. Si tú quieres cambiar la información inicial, también hay otros métodos que te permiten hacer eso y jugar con ello. ¿De acuerdo? Pues eso sería por esta parte de las estructuras fundamentales o las estructuras básicas de Python. Y vamos a abrir otro nuevo notebook donde tengamos pandas. Y en este notebook que se llama pandas, en el cual vamos a trabajar con dos archivos de texto
el otro es un JSON. Para casos de XLSX, que son los Exceles y TXT, ustedes pueden cargarlos de la misma forma con pandas, como ahorita les voy a enseñar. Vamos a cargar el JSON sin pandas para que ustedes vean cómo también pueden cargar archivos de texto plano sin la necesidad de un módulo. En particular para el JSON van a requerir un módulo de JSON, pero ahorita les voy a explicar por qué. El primer módulo que voy a importar se llama OS y lo tengo aquí en la parte de variables generales. Y de OS vamos a utilizar dos funciones o dos métodos, que es getCWD y listdir, que precisamente getCWD nos brinda la ruta en la que nos encontramos como string y listdir nos regresa a la lista de los archivos que se encuentran en el directorio que demos como parámetro. ¿Por qué hago esto? Porque a final de cuentas ustedes tienen proyectos y van a tener diversos directorios y van a tener datos en otras partes. Hay muchos que lo hacen en el mismo directorio, es decir, aquí está mi notebook que es Pandas, muchos tienen sus datos. Sin embargo, ya cuando esto se va escalando y cuando tienes notebooks para exploración y quieres tener otro directorio con datos, entonces es recomendable utilizar el módulo OS. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí nosotros tenemos el directorio del proyecto que se llama Python Data Science y ahí tenemos el directorio de los notebooks y tenemos el directorio de los datos. En el directorio de los datos tenemos iris.json, que es el archivo de JSON de texto plano con el cual vamos a trabajar, y tenemos un subdirectorio denominado retail con 3 CSVs. Entonces, para nosotros poder accesar a estos datos, es importante que nosotros le digamos a Python dónde va a encontrar esos datos. Y precisamente para decirle dónde va a encontrar esos datos hay que escribir una ruta, que es como por ejemplo esto. Aquí yo ya escribí la ruta, Python Data Science, Data. Y esa es mi ruta de datos, ¿vale? Vamos a quitarle esto y esta sería la salida que nos daría por ejemplo, el OS get CWD, que es un string con la ruta en donde nos encontramos y nuestro notebook se encuentra precisamente en esa ruta, Python Data Science Notebooks. Entonces, nosotros ahora no queremos la lista de notebooks, queremos donde está data y nosotros querríamos esto. Podríamos hacer lo que hice ahorita, que es nada más borrar y cambiarlo, o podemos automatizarlo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma, que es aquí como le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo la ruta en la que estamos, sin embargo, como nosotros sabemos que estamos en notebooks, se lo vamos a quitar. Y como es un string, el string sí está posicionado y sí está numerado, y entonces nosotros le podemos pedir que genere un substring hasta cierta posición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el dos puntos le vamos a indicar que tome desde el inicio hasta el carácter, el valor que le demos aquí. ¿Y qué valor le estamos dando aquí? Bueno, a notebooks, al string notebooks, le estamos sacando la longitud y le estamos poniendo como negativo para que cuente la longitud de notebooks de derecha a izquierda, con lo cual nos va a dar lo siguiente. Python-data science / ahora nos hace falta el agregarle el data, que es precisamente lo que tenemos aquí, y vamos a agregárselo. Y listo, ya tenemos el path que nosotros queremos. Ahora esa segunda función la vamos a aplicar, que es listdir, para ver qué tenemos ahí. ¿Están de acuerdo que al momento en que nosotros consultemos este directorio, la salida debería ser retail y iris.json? Entonces vamos a hacerlo. Voy a poner este aquí. Y vamos a hacer eso y vamos a ver qué sale. Y precisamente está retail y iris.json. ¿De acuerdo? Vamos a tomar este primero, iris.json, y ahorita vamos con lo de retail que tiene su subdirectorio. Bueno, ¿qué es un JSON? JSON es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Seguramente ustedes están familiarizados con cosas de este estilo, ¿no? User, name, o bueno, usuario, rolando, @ejemplo.com y contraseña.com, contraseña 1, 2, 3, 4. Ustedes hacen logins y hacen entradas en diversas páginas y diversas aplicaciones. ¿Qué es lo que sucede? La aplicación le tiene que mandar este mensaje al servidor y el servidor tiene que buscar en su base de datos que este usuario exista y que además de que este usuario exista, la contraseña tenga validez. ¿Cómo envían esta información? En general con formatos JSON o con formatos YAML, que son archivos de texto plano que tienen una llave y tienen valores, o tienen varias llaves y tienen valores y pueden tener varias llamadas. Es decir, puede que al mismo tiempo Rolando esté haciendo este login, pero además Alexandra lo esté haciendo y entonces se manda el formato JSON y el servidor
corrobora la fidelidad de la información y la integridad de esa forma, y regresa una llave de salida como, por ejemplo, respuesta, sí existe, adelante, ¿no? O respuesta, o no existe ese usuario, o contraseña incorrecta. Entonces es para esto para lo que nos sirven los formatos JSON, para que se comuniquen entre aplicaciones a través de este texto, y realmente no es tan pesado, y si se dan cuenta tiene una estructura sumamente similar a la del diccionario, que es lo que vimos aquí, que es lo que tenemos aquí, donde tenemos llaves y valores. Entonces para eso nos sirve el JSON. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a utilizar el módulo JSON. ¿Por qué utilizamos un módulo si JSON es un archivo de texto plano? Bueno, a Python le genera un poco de conflicto que JSON sea sumamente similar a su diccionario. Y JSON es para comunicarse con otras estructuras de datos y con otros lenguajes de programación o con otras aplicaciones y servidores. Entonces es importante que estas normas de JSON sean homogéneas entre todos. Es por eso que tenemos un módulo de JSON. Y a esto le vamos a aplicar, vamos a tomar el método open. Entonces le estamos diciendo a Python que con el método open busque en el directorio de Datapad el siguiente archivo, iris.json, y lo abra como JF. Este JF realmente es un nickname, ustedes lo pueden cambiar, pero ojo, si lo cambian aquí arriba, lo tienen que cambiar aquí abajo para que haga sentido, ¿no? Entonces, en este caso, lo vamos a dejar como JF y le estamos diciendo que a JF, que es el archivo de texto plano, que es en general texto cargado, le aplique el método json.load, que es lo que le va a dar la estructura de JSON a este texto plano, y después lo asigna el valor al objeto data. Vamos a ver qué sale, y al momento en que ejecutamos precisamente nos da el formato, el JSON cargado, y si dan cuenta es algo similar a un diccionario. Podríamos incluso decir que este es un pequeño diccionario, pero tenemos varios diccionarios, entonces podremos verlo como una lista de diccionarios, que es nuestro formato JSON. Ahora, esto puede ser útil para analizar información y todo, sin embargo, ahora vamos a ver cómo podríamos pasar esto a pandas. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con pandas. Pandas lo importamos, import pandas as pd. Este pd también vuelve a ser un nickname, vuelve a ser el sobrenombre, como nosotros lo queramos definir. En general es recomendable que utilicen sobrenombres o nicknames más cortos que el nombre de la librería, porque a final de cuentas lo que se busca es optimizar el tiempo al codificar y optimizar el tiempo al programar. Entonces, por esto es que se escoge este. ¿Cómo instalar pandas? Pandas, simple y sencillamente pueden ir a Google y cómo instalar pandas. Y les van a aparecer tutoriales, les va a aparecer información, etcétera. Les recomendaría que si lo pueden buscar en inglés, es una mejor práctica, pero si quieren buscarlo en español, generalmente también hay información. No siempre hay información, o hay menor cantidad de información que cuando lo buscas en inglés. Pero para instalarlo realmente es cuestión de un pip install pandas, y así es con la mayoría de los módulos o de las librerías. Sin embargo, siempre es una buena práctica buscar cuál es la sintaxis adecuada. Ahora sí, vamos a importar pandas. Y ahora, antes de cargar pandas, vamos a definir retail. Vamos a definir el directorio de retail. Entonces, vamos a tomar el datapad y le vamos a agregar precisamente retail para poder comenzar a trabajar con ello. Dentro de pandas tenemos, para cargar este tipo de información, tenemos diversos métodos. Por ejemplo, el read Excel, que nos va a dar la lectura de CSV, TXT, archivos de texto con un delimitador en particular. El Excel, que te va a permitir lectura de archivos de Excel. ¿Por qué es diferente Excel a CSV? Porque el Excel va a tener varias hojas, y entonces podemos leer las diversas hojas del libro de Excel. Y un CSV generalmente no tiene, bueno, un CSV no tiene como tal esa segmentación por hoja. Entonces, por eso están como por aparte los métodos. También tenemos el método de readJSON, que si se dan cuenta, pues nos ahorraría precisamente este with open. Lo podemos hacer de las dos formas. Podemos poner pd readJSON y darle la ruta, y listo. Y el output de estos tres métodos sería un pandas data frame. Ahora vamos a ver que tenemos en el directorio de retail. Tenemos features data, sales data y stores data. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a comenzar a analizar eso. Ahora, cuando ustedes tengan dudas de algún método, de alguna función, tienen dos opciones. Tienen la opción de pd.readcsv y agregarle un signo de interrogación al final. Vamos a ver qué sale.
y si se dan cuenta despliega esta subventana en donde nos va a dar los parámetros que tiene ese método y nos va a dar una breve descripción de para qué sirve cada parámetro y cuáles son las opciones que podemos tener en ese parámetro. Este tipo de funcionalidades está directamente ligada a la documentación del módulo o de la librería. Entonces ustedes también pueden checarlo aquí o pueden buscar en Google la función y les va a mandar a la página de la librería. Esa es la opción con el signo de interrogación. Ahora, ¿cómo se ve la opción con el help? El help se los va a desplegar como la salida o como el output de una celda en lugar de como una ventana emergente. Así que les va a dar básicamente la misma información. Sin embargo, depende de gustos y preferencias, ¿no? Si ustedes se acomodan con el signo de interrogación, utilicen signo de interrogación. Si se acomodan con el help, pueden utilizar el help. Así que realmente es a su gusto. Vamos a borrar esa celda y vamos a cargar el data frame de sales y vamos a ver esto. Y ahí está, listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? pd.read csv y le estoy dando que en el directorio retail me interesa que cargue el archivo salesdataset.csv. Vamos a ver cómo se ve esto. Sales. Si dan cuenta tenemos un data frame de 421.000 registros, 421.570 registros con 5 columnas, las cuales son store, department, fecha, las ventas semanales y saber si hay si fue vacaciones o si no hubo vacaciones, ¿no? O si es un día feriado o un día festivo. Ahora, vamos a comenzar a hacer unas pequeñas funciones con pandas para que ustedes puedan ver lo que pueden hacer. Por ejemplo, si a mí me interesa obtener los primeros 5 registros, tengo la opción de head y me va a dar los primeros 5 registros. Si yo quiero que no solo sean los primeros 5, sino que sean los primeros 20, puedo ponerle el parámetro head.20. Realmente lo que está haciendo el método head es que me está dando de arriba hacia abajo el número de registros que yo quiera. Y si quisiera de abajo hacia arriba, pues tengo también punto tail y a tail le vamos a pedir 7. Por default en ambos es 5 y ya ustedes si le dan un parámetro les va a dar otros. Entonces esto es como para más que nada, en lugar de desplegar todo el data frame que lo tienen aquí, ustedes puedan ver como los primeros 5 registros o los últimos 7 registros y darse una idea de qué es lo que hay. Ahora, algo que sirve y es bastante útil en pandas es el punto describe y el punto describe nos va a dar datos y resúmenes estadística descriptiva de las variables continuas. En este caso, nos va a tomar store y department como variables continuas, aunque realmente si nosotros hacemos un análisis, la tienda y el departamento no necesariamente son variables continuas. Sí puede que haya 100 departamentos y 100 tiendas, o 100 tiendas, sin embargo puede que estas tiendas no estén como tal ubicadas y enumeradas por localidad, simple y sencillamente tengan un número que sea su ID y eso nos da una variable categórica o un ID precisamente. Entonces realmente la columna que nos tendríamos que aplicar su distribución sería precisamente la de weekly sales, que sí es realmente una variable continua. Vamos a ver qué sucede. Y aquí está, como les comentaba, ¿no? Va a identificar cuáles son las variables continuas y nos va a decir qué sucede con ellos, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos aquí que la cuenta, aquí en primer registro, este primer renglón, es sumamente importante para cuando tienen missing, porque al momento que aplican un describe, no va a contar los nans o los missings. Entonces, si aquí ustedes ven que no coincide con esta parte de cuántos registros tienen, o sea, por ejemplo, en este caso tenemos 421.000, si aquí viéramos que en lugar de 421.000 tenemos, no sé, 300.000, entonces nos está hablando de que esta columna tiene missings. En este caso está perfecto y no tenemos missings. Después de eso nos va a dar la media de los valores, entonces podemos ver la media de las ventas semanales, la desviación estándar, que aquí la tenemos. ¿Cuál es el mínimo? Miren, aquí ya tenemos un problema. Podemos comenzar a identificar esto porque ¿cómo sería una venta negativa? O sea, hay cuestiones que no hacen sentido. ¿Cómo es que tenemos un menos 4.988? Que seguramente son dólares, ¿no? ¿Cómo es que tenemos una pérdida de 4.988 dólares? Más cuando hablamos de ventas. Quizá en un día un total, en un estandarizado, podemos perder porque se está pagando uso de suelo, porque se está pagando alquiler, etcétera. Pero cuando estamos hablando de ventas estrictamente, es algo, pues una alerta que tengamos
datos negativos aquí, ¿no? Ya después de eso podemos ver el cuantile al 25%, la punto medio, la mediana, que es el 7612, el 75% y el máximo. Y también esto nos sirve para identificar outliers. Ahora también nosotros podemos preguntar aquí cuáles son los valores, y si se dan cuenta tenemos algo que se llama percentiles, y vamos a utilizar percentiles y vamos a pedirle el punto 0.5, el punto 1, el punto 25, el punto 5, el punto 75, el punto 9 y el punto 95. Y vamos a ver qué sucede. Si se dan cuenta, ahora nuestro método de Scribe ya nos dio mayor descripción y mayores detalles de los percentiles. Ustedes le pueden pedir este tipo de percentiles y ustedes pueden comenzar a hacer este análisis de datos. Esto realmente sería por este video. El siguiente video vamos a precisamente comenzar a trabajar ya directamente con datos en Pandas y vamos a comenzar a explorarlos, a comenzar a hacer tablas pivote y hacer analítica o análisis de datos descriptivos con este tipo de datasets. Pues eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y ya saben, si les gustó y todo, pueden dejar su comentario, dejar su like o incluso suscribirse al canal si a ustedes les gusta, o también compartirlo. Me ayudarían muchísimo y ayudarían a las demás personas, porque al final de cuentas la intención de esto es compartir el conocimiento de que a ustedes les sirva, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Si tienen algún comentario, si quieren que abordemos algún tema en especial o si quieren que revisemos algo, pueden escribirme tanto a cualquiera de los dos Instagrams que voy a dejar. Uno es personal, el otro es precisamente el Instagram del canal, o pueden escribirme al correo del canal también, ¿vale? Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por todo, hasta luego.